Hay algo que nadie te dijo cuando eras niño y que el mundo lleva siglos ocultando con educación, sonrisas y aplausos. Ser visto no es lo mismo que tener poder. De hecho, en la mayoría de los casos, ser visto es exactamente lo que te destruye. El que grita es el que obedece. El que demuestra es el que implora. Y el que necesita que sepan lo que vale es el que ya perdió antes de empezar. Detente un momento. No sigas escuchando esto como si fuera información. Escúchalo como si fuera un espejo que alguien puso frente a ti sin pedirte permiso. ¿Cuántas veces has trabajado más duro que todos y aún así otro se llevó el reconocimiento? ¿Cuántas veces explicaste tu valor en lugar de simplemente encarnarlo? ¿Cuántas veces demostraste, justificaste, pediste, esperaste y saliste de esa sala sintiéndote más pequeño que cuando entraste? Eso no fue mala suerte. Eso fue una ley funcionando exactamente como debe. Y si algo en ti quiere resistir lo que estás a punto de escuchar, si algo en ti ya quiere apagar esto, ese impulso es exactamente la prueba de que lo necesitas. Si este canal te ha dado, aunque sea una vez, algo que no encontraste en ningún otro lugar, ese es el momento de suscribirte. No porque te lo pida, sino porque sabes que lo que viene después no lo vas a querer perder. Y deja en los comentarios cuántas veces has demostrado tu valor a alguien que nunca lo mereció. No para desahogarte, sino para que empieces a verlo con claridad. Hubo un hombre en el siglo XV que entendió algo que los filósofos de su época no podían tolerar y que los políticos de su tiempo prefirieron quemar antes que admitir. No era un monstruo, era simplemente alguien que se permitió mirar el mundo como realmente es, sin el velo de la moral conveniente, sin el anestésico de las buenas intenciones. Maquiavelo no inventó la maldad humana, solo se negó a fingir que no existía, y lo que escribió no era un manual de crueldad, era una autopsia del poder, una disección fría, precisa, quirúrgica de cómo funciona realmente el juego que todos jugamos, pero que pocos se atreven a nombrar. Fue exiliado por eso, torturado, ignorado durante años. Y sin embargo, sus ideas sobrevivieron a todos los que intentaron silenciarlas, porque la verdad, aunque incómoda, es estructuralmente indestructible. Lo que Maquiavelo entendió sobre ser subestimado es algo que ningún libro de autoayuda te enseñará, porque contradice el principio fundamental sobre el que se construye toda esa industria, que el poder viene de ser visto, de ser reconocido, de demostrar. Maquiavelo entendió lo contrario, que el poder verdadero nace en la oscuridad, que la subestimación no es una herida, es una ventaja táctica, que el que parece menos frecuentemente controla más. Pero antes de llegar a eso, necesitas entender a tu verdadero enemigo, y no es el jefe que no te valora, no es la pareja que no te aprecia, no es el mundo injusto que recompensa a los mediocres. Tu enemigo vive más cerca, mucho más cerca. Existe una criatura psicológica que habita en la mayoría de los seres humanos y que se alimenta de una sola cosa: validación externa. Esta criatura no razona, no calcula, no planifica, solo siente. Y cuando no recibe lo que necesita, hace exactamente lo que haría un animal herido: ataca, huye o se paraliza. A esa criatura la llaman ego, pero no en el sentido filosófico elevado que algunos le dan, sino en su forma más primitiva y más dañina.
La necesidad de que el otro te confirme que existes, que vales, que importas. Esta criatura es el enemigo invisible que te ha saboteado más veces de las que puedes contar. Es la que te hizo hablar cuando debías callar, revelar cuando debías guardar, demostrar cuando debías simplemente ser. El ego frágil no es un defecto de carácter, es una trampa evolutiva. Y la mayoría de los seres humanos viven toda su vida dentro de ella, sin siquiera saber que la puerta tiene cerradura. La masa, ese colectivo amorfo que se mueve en manadas emocionales, está completamente dominada por esta criatura. La masa necesita aprobación porque sin ella no sabe quién es. Construye su identidad sobre lo que otros dicen de ella. Se viste, habla, publica, trabaja y ama, según el espejo de los demás. Y cuando ese espejo no la refleja como espera, colapsa. Luego está la positividad ingenua, ese veneno disfrazado de filosofía que te dice que si irradias buena energía, el universo responde. Que si eres auténtico y vulnerable, te respetarán. Que si demuestras quién eres de verdad, te valorarán. Es mentira. No porque el mundo sea completamente malvado, sino porque esa positividad ignora una ley fundamental de la psicología humana. Las personas no responden a tu autenticidad, responden a su percepción de tu poder. Y finalmente, la falsa honestidad. Esa práctica que muchos confunden con virtud y que consiste en decir siempre lo que piensas, en ser transparente, en no ocultar nada. Lo que llaman honestidad radical, hermosa en teoría, devastadora en práctica, porque en el tablero real del poder, el que revela todo es el que no tiene nada que proteger, y el que no tiene nada que proteger no tiene nada que valga la pena tomar en serio. No quieras pertenecer a ese grupo, no porque sean malas personas, sino porque son personas que juegan sin entender las reglas del juego. Y en ese escenario, siempre pierden. Ahora llegamos al núcleo, al mecanismo que lo explica todo. El ser humano, cualquier ser humano, tiene una necesidad biológica y psicológica de sentirse autónomo, de sentir que sus decisiones son propias, de sentir que nadie lo controla. Esta necesidad es tan profunda, tan primitiva, que cuando percibe una amenaza a esa autonomía, activa lo que los psicólogos llaman reactancia, una fuerza opositora automática que lo empuja a hacer exactamente lo contrario de lo que se le dice, se le pide o se le impone. Esta no es una teoría académica que puedes ignorar. Es el mecanismo que determina el resultado de cada conversación que has tenido, cada negociación que has intentado, cada relación que has querido construir o preservar. Cuando persigues, el otro huye. Cuando exiges, el otro se cierra. Cuando demuestras demasiado, el otro pierde interés. Cuando explicas tu valor, el otro empieza a cuestionarlo. Esto no es crueldad del otro. Es física psicológica. Es la reactancia operando con la precisión de una ley natural. El ego funciona sobre el mismo principio. Cuando alguien siente que lo subestimas, no lo dices, no lo declaras, simplemente lo proyectas con tu indiferencia calculada, su ego entra en un estado de alerta que lo hace trabajar para recuperar tu atención. Inconscientemente, sin poder evitarlo, no porque seas manipulador, sino porque así funciona la arquitectura del deseo humano. Queremos lo que parece que no nos necesita. La escasez amplifica el valor. Lo que abunda
se desprecia, lo que escasea, se codicia. Este principio, que en economía se enseña como una ley del mercado, en psicología humana es la ley del deseo. Y el que entiende esto, el que lo encarna en lugar de simplemente conocerlo, tiene acceso a una forma de influencia que los demás nunca podrán ver, porque no saben que existe. Ser subestimado, estratégicamente, es crear escasez de tu propio reconocimiento. Es hacer que el otro trabaje para llegar a ti, en lugar de que tú trabajes para llegar a él. Es invertir la dirección del poder. Y ahora, lo que has estado esperando. Las leyes, no como un catálogo de trucos, como una arquitectura de comprensión. Cada una es un principio que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo en todo. Primera ley: el que necesita ganar, ya perdió. Hay una diferencia fundamental entre querer ganar y necesitar ganar. El primero es ambición, el segundo es dependencia, y la dependencia siempre es visible, siempre. El que necesita ganar el argumento lo hace más alto. El que necesita ganar la negociación cede primero. El que necesita ganar el respeto lo pide en lugar de exigirlo con su presencia. El reencuadre maquiavélico es este. El objetivo no es ganar la batalla visible, es controlar el terreno, y el terreno que más importa no es el externo. Es la percepción que el otro tiene de tu posición. Cuando llegas a una negociación sin necesitar el resultado, tu lenguaje cambia, tu postura cambia, tu energía cambia. Y el otro lo percibe sin saber por qué. Solo sabe que algo en ti no está disponible de la misma manera que están los demás. Y eso, sin que digas una sola palabra, te coloca en una posición de ventaja. Piensa en la última vez que entraste a una negociación con la sensación de que tenías que cerrar ese trato. ¿Cuántas concesiones hiciste que no tenías planeadas? ¿Cuánto revelaste que debiste haber guardado? La necesidad es un olor que el otro detecta, aunque no sepa que lo está oliendo. La metáfora es esta. El tablero de ajedrez no tiene piedad por el jugador que avanza desesperado. El rey que corre es el rey que muere. Segunda ley. El silencio no es ausencia, es arquitectura. La mayoría de las personas usa el silencio como refugio, como la incapacidad de responder, como el vacío que queda cuando no saben qué decir. Ese es el silencio del débil. Existe otro silencio, el del que podría hablar y elige no hacerlo. El del que guarda porque sabe que lo que no se dice pesa más que lo que se pronuncia. En una conversación de poder, el que habla más domina menos. No porque el lenguaje sea una debilidad, sino porque revelar es ceder. Cada palabra que pronuncias le da al otro información sobre ti, sobre tus límites, tus miedos, tus deseos, tus puntos ciegos. El que habla poco obliga al otro a llenar el vacío, y para llenar el vacío, el otro proyecta, asume, imagina, y en esa proyección, inevitablemente, revela más de sí mismo que de ti. El ejemplo es cotidiano. En una discusión de pareja, el que primero rompe el silencio es el que más necesita resolver. El que aguanta, no desde la indiferencia, sino desde la consciencia, mantiene el poder de la situación, no porque sea frío, sino porque entiende que el silencio estratégico no es abandono, es un mensaje enviado en una frecuencia que el otro no puede ignorar. La metáfora: la jaula más eficiente no tiene barrotes, tiene silencio, y el preso no sabe que está dentro hasta que intenta salir. Tercera ley: la subestimación es una inversión,
no una derrota. Cuando alguien te subestima, hay dos respuestas posibles. La primera es la que da el ego: demostrar que estaban equivocados, volverse visible, hablar más alto, trabajar más duro para que lo noten. La segunda es la que da el estratega: dejarlos en su error, porque el que subestima baja la guardia, y el que baja la guardia pierde. Hay un principio antiguo que los guerreros del Oriente entendían perfectamente. El tigre que quiere cazar no ruge antes de atacar. El rugido es para los que necesitan que los teman. El tigre verdadero se mueve en silencio y aparece cuando ya no hay nada que hacer. La subestimación te convierte en el tigre, te saca del radar de la amenaza, te permite acumular, construir, planificar y ejecutar sin que nadie esté mirando lo suficiente como para interferir. Los grandes movimientos de la historia, en política, en negocios, en estrategia militar, raramente fueron hechos por los que más atención tenían. Fueron hechos por los que supieron trabajar desde la sombra mientras el escenario central distraía a todos los demás. El reencuadre maquiavélico. No corrijas la percepción del otro. Úsala. La percepción equivocada del enemigo es tu ventaja más valiosa. El día que la corrijas, la pierdes. El ejemplo. En una oficina, el empleado que todos consideran discreto y no especialmente brillante, que lleva meses construyendo alianzas, aprendiendo los puntos débiles del sistema, acumulando información, ese empleado no está siendo subestimado, está siendo invisible. Y la invisibilidad, en el momento correcto, se convierte en poder absoluto. Cuarta ley. La aprobación que pides destruye el poder que tienes. Existe un circuito psicológico devastador que funciona así. Necesitas aprobación, la pides de alguna manera, verbalmente o con comportamientos orientados a agradar, el otro la da o la niega, y en cualquiera de los dos casos, tú has cedido el control. Si la da, ahora depende de él dártela de nuevo. Si la niega, ahora dependes de él para recuperarla. En ambos escenarios, el poder está del otro lado. Esto aplica en cada área de la vida humana. En el amor, cuando necesitas que tu pareja te confirme que te ama, no porque lo dudes razonablemente, sino porque tu ego necesita el combustible. Comienzas a hacer concesiones que no deberías hacer. Toleras lo que no deberías tolerar. Te vuelves más pequeño para no perder algo que ya estás perdiendo por hacerte pequeño. En el trabajo, cuando necesitas que tu jefe valide tu esfuerzo, empiezas a trabajar para él en lugar de para el resultado. En la amistad, cuando necesitas que el grupo te incluya, empiezas a traicionarte a ti mismo en porciones pequeñas hasta que ya no reconoces quién eras antes de ese grupo. El reencuadre es radical. El poder no se pide, se proyecta. Y la proyección no es actuación. Es convicción interna que se filtra en cada gesto, en cada pausa, en cada decisión de hablar o callar. No puedes fingir esto a largo plazo. Puedes aprenderlo, puedes encarnarlo, pero no puedes fingirlo sin que eventualmente la máscara caiga. La metáfora oscura, el que pide la llave de su propia celda al carcelero, no merece ser libre todavía. La libertad verdadera no se negocia, se toma. Quinta ley. Controla lo que pareces, no lo que eres. Esta ley es la que más incomoda porque contradice directamente la narrativa cultural predominante de que la autenticidad es el camino. Y la autenticidad tiene su lugar, no lo negues. Pero en el tablero del poder, lo que el otro percibe de ti es más real para él que lo que tú eres en privado. La percepción no es secundaria a la realidad. En el mundo de las relaciones humanas, la percepción es la realidad.
Maquiavelo lo entendió con una claridad que sus contemporáneos no podían tolerar. No importa tanto lo que el príncipe es, importa lo que el príncipe parece, porque las personas no responden a la verdad interna del otro, responden a la imagen que reciben, y esa imagen puede ser gestionada, no falsificada, sino gestionada. Gestionar tu imagen no significa mentir, significa elegir qué revelar y qué guardar. Significa controlar el ritmo al que las personas te conocen. Significa entender que la primera impresión no es superficial. Es el filtro a través del cual el otro leerá todo lo que hagas después. Y ese filtro puede ser calibrado. El ejemplo. 2 personas con la misma capacidad entran a una sala de negociaciones. Una llega explicando sus credenciales, nerviosa, hablando para llenar el silencio, buscando señales de aprobación. La otra llega, se sienta, guarda silencio un momento más de lo cómodo, habla cuando tiene algo que decir, y cuando lo dice con la precisión del que no necesita repetirlo. ¿Cuál de las 2 tiene más poder en esa sala? No la más inteligente, la que controla mejor lo que proyecta. La metáfora. El espejo no muestra lo que eres, muestra lo que la luz decide iluminar. Aprende a manejar la luz. Sexta ley. El que responde a todo, controla nada. La reactividad es la forma más clara de esclavitud psicológica. Cuando respondes a cada provocación, cada comentario, cada mirada, cada silencio del otro, le estás dando el control completo de tu estado interno. Le estás diciendo, sin palabras, que él tiene el poder de moverte, y el que puede moverse puede ser movido. El estoicismo antiguo entendía esto, no como filosofía de consolación para los que sufren, sino como estrategia de dominio para los que quieren ser inamovibles. El hombre que no puede ser afectado emocionalmente por las acciones del otro es el hombre más difícil de controlar. Es también el hombre más inquietante para los que intentan manipularlo, porque sus herramientas habituales no funcionan. En la práctica cotidiana, esto significa aprender a observar antes de reaccionar. Significa entender que la pausa entre el estímulo y la respuesta es exactamente el espacio donde vive el poder. El animal reacciona en 0 segundos. El estratega tarda lo que necesita. El reencuadre maquiavélico, no respondas a todo. Selecciona a qué responder y cuándo. Porque cuando eliges tus batallas, el otro nunca sabe cuál de sus movimientos te importa realmente, y esa incertidumbre es paralizante para quien intenta predecirte. Ejemplo, tu jefe te hace un comentario pasivo-agresivo en público. La respuesta del ego es defenderse inmediatamente, hundirse en la vergüenza. La respuesta del estratega es una pequeña sonrisa y silencio. Esa sonrisa comunica más que cualquier respuesta verbal, que lo escuchaste, que no te afectó como esperaba, y que tienes un tipo de seguridad que él no entiende. Ese momento lo hará pensar en ti, más que cualquier confrontación directa. La metáfora. La roca no pelea con el río, simplemente permanece, y el río, que se mueve tanto, es el que termina cambiando de curso. Séptima ley. El deseo del otro es tu recurso más valioso. No lo agotes. Cuando alguien te desea, ya sea en el amor, en los negocios, en la amistad o en cualquier forma de conexión humana, tienes algo que ellos quieren y que todavía no tienen por completo. Esa distancia entre el deseo y la satisfacción es exactamente donde vive tu poder. El error más común, y el más costoso, es cerrar esa distancia demasiado rápido. La sobredisponibilidad
mata el deseo. Siempre. No porque seas menos valioso cuando estás presente, sino porque la arquitectura psicológica del deseo humano asumo se alimenta de la anticipación, de la incertidumbre, del espacio entre los momentos. Cuando eliminas ese espacio, eliminas el combustible del deseo. Esto aplica en la atracción romántica con una claridad brutal. El que siempre responde al instante, siempre está disponible, nunca tiene planes propios, se vuelve predecible. Y lo predecible no se desea, se da por hecho. Y lo que se da por hecho, eventualmente se ignora. Aplica en los negocios con la misma lógica. El proveedor que siempre dice sí, que siempre tiene disponibilidad, que nunca tiene demanda, comunica inconscientemente que no hay razón para apresurarse en elegirlo. Pero el que a veces no puede, el que tiene compromisos previos, el que no siempre está libre, crea en el cliente una urgencia que no existía antes. El reencuadre. Administra tu disponibilidad como administrarías cualquier recurso escaso. No porque seas calculador de manera frívola, sino porque entienden que la percepción de valor está directamente relacionada con la percepción de escasez. La metáfora oscura, el agua que no se puede retener en las manos, se desea más. La que llena un vaso hasta el borde, se derrama. Octava ley. La vulnerabilidad estratégica no es debilidad, es un anzuelo. Esta ley contradice la anterior, y eso es intencional. El maestro del poder no opera con reglas absolutas, opera con principios que ajusta según el contexto. La vulnerabilidad, cuando es genuina y dosificada, no destruye el poder. Lomacki humaniza de una manera que genera lealtad más profunda que cualquier demostración de fuerza. Hay una diferencia abismal entre la vulnerabilidad que surge del ego herido, la que pide consuelo, la que busca que el otro se sienta responsable de tu dolor, y la vulnerabilidad estratégica, la que revela una verdad sobre ti en el momento correcto, con la persona correcta, en la dosis correcta, para crear un vínculo que el otro siente como privilegio. Cuando alguien te revela algo verdadero sobre sí mismo, algo que siente que no revelaría a cualquiera, tu cerebro activa un sistema de reciprocidad inmediata. Sientes que fuiste elegido, que hay algo especial en ti, que hizo posible esa confesión. Eso crea un vínculo que la demostración de fuerza nunca podría crear. Los mejores líderes de la historia no eran los más impenetrables. Eran los que sabían exactamente cuándo mostrar la grieta en la armadura para que sus seguidores sintieran que protegían algo real, algo humano, algo que valía la pena. El reencuadre. Elige qué vulnerabilidad mostrar y a quién. No como manipulación cínica, sino como arquitectura de confianza. La confianza que se construye así es la más difícil de romper, porque el otro siente que tiene algo tuyo que nadie más tiene, y eso lo hace cómplice. Ejemplo: en una negociación difícil, revelar una dificultad real que estás enfrentando, no una debilidad que te comprometa, sino una presión genuina, puede cambiar la dinámica de adversarios a aliados, porque el otro deja de verte como un muro y empieza a verte como alguien con quien construir. La metáfora, la fortaleza que nunca abre sus puertas, no genera lealtad, genera asedio, pero la que abre una sola puerta, para los elegidos, genera guardianes. Novena ley. Haz que el otro crea que la idea fue suya. Este principio es tan antiguo como el lenguaje y tan vigente como la última conversación que tuviste. El ego humano tiene una relación posesiva con sus ideas. Cuando algo surge de ti,
Lo defiendes, lo proteges, lo ejecutas con una energía que nunca tendrías si alguien te lo hubiera ordenado. La reactancia, de nuevo, funcionando como relojería. El estratega no ordena, no convence directamente, no argumenta hasta el agotamiento. Planta semillas, introduce perspectivas, hace preguntas que llevan al otro en la dirección correcta y luego se hace a un lado para que el otro llegue solo a la conclusión que ya existía en la mente del estratega desde el principio. Este no es un truco sucio. Es la forma más elegante de influencia porque no viola la autonomía del otro. La respeta y al respetarla, la usa, porque el otro no solo acepta la idea, la adopta como propia. Y una idea propia tiene una fuerza de ejecución que ninguna instrucción externa puede igualar. En la pareja, en el equipo de trabajo, en la negociación, el que aprende a hacer tiene un nivel de influencia que los demás no pueden ver ni medir porque no saben qué está ocurriendo. Ejemplo cotidiano. Tu pareja necesita tomar una decisión que tú ya sabes cuál es la correcta. Podrías decírsela. Y probablemente se resistiría, porque el ego necesita sentir que decide. O podrías hacer 3 preguntas que la lleven a ver lo que tú ya ves, esperar a que llegue y dejar que llegue sola. ¿Cuál es el resultado en el que tu pareja ejecutará esa decisión con más energía y convicción? La que sintió que era suya. La metáfora. El maestro ajedrecista no mueve las piezas del otro. Acomoda el tablero para que el otro no tenga más movimiento que el maestro ya anticipó. 10ª ley. El retiro estratégico vale más que cualquier ataque. Hay momentos en el juego del poder en los que la acción más poderosa es la inacción. No la parálisis, no el miedo, la retirada calculada, el silencio elegido, el paso atrás que hace que el otro avance hacia donde tú quieres que llegue. La persecución genera huida, la presión genera resistencia, la demanda genera evasión, pero el retiro, cuando es genuino y está bien ejecutado, genera algo que ninguna de las otras estrategias puede producir. El otro avanza hacia ti, no porque lo hayas atrapado, sino porque has creado un vacío que su psicología necesita llenar. Esto es contraintuitivo, hasta el grado de ser doloroso, porque va en contra de todo lo que el instinto dice. Cuando algo se aleja, el instinto dice, corre detrás. Cuando una relación se enfría, el instinto dice, actúa, haz algo, demuestra. Cuando una negociación se complica, el instinto dice, cede, busca el punto medio, salva lo que queda. El estratega hace exactamente lo contrario. Se retira y espera. No siempre funciona. Nada siempre funciona. Pero cuando funciona, produce resultados que ninguna cantidad de esfuerzo directo habría podido producir, porque activa en el otro la mecánica del deseo y la reactancia simultáneamente. Lo que se va, se quiere. Lo que parece no necesitar, intriga. La metáfora. El cazador que corre hacia la presa, la espanta. El que se queda quieto y espera, la atrae. 11ª ley. La información que guardas vale más que la que compartes. En un mundo que celebra la transparencia como virtud absoluta, el que guarda información parece sospechoso, parece cerrado, calculador, poco confiable. Y esa percepción es exactamente el escudo que lo protege. La información es poder,
no en el sentido de que acumularla te hace superior, sino en el sentido de que la información que tienes sobre el otro y que él no sabe que tienes, te da una ventaja asimétrica que ninguna habilidad técnica puede compensar. Y la información que el otro tiene sobre ti, especialmente si es más de la que deberías haber dado, se convierte en vulnerabilidad. El estratega aprende a escuchar más que a hablar, a preguntar más que a responder, a observar más que a actuar, porque en esa asimetría de información se construye la ventaja. No de manera paranoica, sino con la serenidad de alguien que sabe que lo que no comparte no puede usarse en su contra. En negociaciones, en relaciones, en dinámicas de equipo, el que más revela de sus necesidades, sus límites, sus miedos y sus deseos, es el más fácil de manejar, no necesariamente de manera maliciosa, sino porque le das al otro los ingredientes para anticiparte, y ser anticipado es ser controlable. El reencuadre maquiavélico. No es que debas mentir, es que debes entender que la honestidad completa es un lujo que solo puedes permitirte con las personas que han demostrado merecer tu confianza. Con los demás, la economía de la información es una forma de protección. Metáfora. El carta que ya fue revelada no puede cambiarse. Juega con tus cartas cerca del pecho y el otro nunca sabrá exactamente lo que tienes. 12ª ley. Sé predecible en lo que proyectas, impredecible en lo que haces. La coherencia en valores e imagen genera confianza. La impredecibilidad en acciones genera incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando no proviene del caos sino del cálculo, es una forma de control. Cuando el otro no puede predecir tu próximo movimiento, no puede prepararse para él. Cuando no sabes si responderás con fuerza o con silencio, con avance o con retirada, con generosidad o con frialdad, no puede construir una estrategia sólida para relacionarse contigo. Eso lo mantiene en un estado de alerta que consume su energía y lo hace más reactivo, más impulsivo, más fácil de leer. Esto no significa ser errático. El que actúa sin lógica no genera incertidumbre, genera desconfianza. La diferencia es crucial. La impredecibilidad del maestro tiene una lógica interna que él conoce perfectamente y que el otro no puede descifrar porque no tiene acceso a todos los datos. El resultado exterior parece caótico. El proceso interior es completamente ordenado. Ejemplo. Un líder que siempre responde igual a los mismos estímulos, que es completamente previsible en sus reacciones, puede ser calculado con precisión por su equipo, sus competidores, sus adversarios. Pero el líder que en ocasiones recompensa cuando se espera sanción, y en ocasiones sanciona cuando se espera tolerancia, manteniendo siempre una lógica que solo él entiende completamente, crea en su entorno un estado de atención constante que ningún sistema de incentivos predecible puede producir. Metáfora. El océano tranquilo se cruza sin miedo. El que tiene corrientes invisibles se navega con respeto. 13ª ley. La paciencia no es pasividad. Es acumulación. El error más costoso que comete el impaciente es creer que el tiempo es su enemigo. El estratega sabe que el tiempo es su aliado más silencioso y más poderoso. No porque esperar sea en sí mismo una virtud, sino porque mientras espera, acumula. Información, posiciones, alianzas, recursos, comprensión del terreno. Los movimientos que cambian el equilibrio de poder raramente son repentinos. Son el resultado de una acumulación prolongada
que el otro no notó porque estaba demasiado ocupado respondiendo al momento presente. El impaciente gasta su energía en batallas visibles. El paciente la reserva para el movimiento que importa. Maquiavelo observó que los príncipes que se apresuraban en consolidar su poder frecuentemente lo perdían porque no habían construido las bases necesarias para sostenerlo. El poder construido en velocidad es frágil como el cristal. El construido en paciencia tiene la solidez de la piedra. En la vida cotidiana, esto significa poder tolerar situaciones de desventaja temporal sin perder de vista el objetivo a largo plazo. Significa no revelar tus cartas antes de que el momento sea el correcto. Significa entender que la posición que tienes hoy no es la posición que tendrás en 6 meses si sabes acumular sin desperdiciar. La metáfora. El árbol que en verano da más sombra no creció en una semana. Creció en silencio, año tras año, mientras los que lo rodeaban se preguntaban por qué seguía tan pequeño. Hasta que un día nadie pudo ignorarlo. 14ª ley. El que define los términos controla el juego. Cada conversación, cada negociación, cada conflicto tiene un marco, un conjunto de supuestos sobre qué está en juego, qué cuenta como éxito, qué palabras se usan para describir la situación. El que establece ese marco tiene una ventaja enorme que pocas personas identifican, porque opera en el nivel del lenguaje, donde la mayoría no presta atención. Cuando alguien define la conversación como un problema que tú causaste, ya estás en posición defensiva, aunque los hechos no lo justifiquen. Cuando un negociador define el precio de partida, ya estableció el ancla alrededor de la cual girarán todas las concesiones subsiguientes. Cuando un líder define el éxito de un proyecto, ya determinó qué criterios se usarán para evaluarte. El estratega aprende a recuadrar antes de que el otro lo haga, a introducir los términos que le son favorables antes de que la conversación se establezca, a cuestionar el marco cuando no le conviene, no de manera defensiva, sino con la seguridad del que entiende que el mapa no es el territorio y que siempre existe la posibilidad de cambiar el mapa. Ejemplo en negociación. Cuando alguien te presenta un precio como punto de partida, la respuesta del inexperto es contraoferta dentro de ese marco. La respuesta del estratega es cuestionar el marco mismo, no responder al número, sino a los supuestos que lo justifican, porque al hacer eso, redefines el terreno y obligas al otro a justificar su posición en lugar de simplemente mantenerla. Metáfora. El que dibuja el ring decide el tamaño de la pelea. El que acepta el ring ya dibujado pelea en el territorio del otro. 15ª ley. La generosidad calculada crea deuda psicológica. La reciprocidad es uno de los principios más poderosos y universales de la psicología humana. Cuando alguien nos da algo, sentimos una presión interna de devolver, no como simple cortesía, sino como una necesidad casi imperativa que si no se satisface, genera una incomodidad psicológica genuina. Este principio puede usarse de manera noble o de manera estratégica. Frecuentemente, ambas al mismo tiempo. La generosidad, que no espera nada a cambio de manera explícita, pero que es lo suficientemente significativa como para activar el circuito de reciprocidad, crea una deuda psicológica que el otro siente sin saber exactamente por qué. No como manipulación visible, como una inclinación interna hacia ti, que lo hace más receptivo a lo que propones,
más dispuesto a ayudarte, más leal a largo plazo. Este no es un principio solo para los maquiavélicos en el sentido peyorativo. Es el fundamento de las relaciones más sólidas que existen. Los mejores líderes, los mentores más efectivos, las amistades más profundas, todas operan sobre alguna versión de este principio. Dar primero, dar bien, dar en el momento correcto, y no cobrar de manera explícita porque el cobro explícito destruye exactamente la deuda psicológica que lo hace funcionar. Ejemplo: el colega que siempre comparte información valiosa, que te conecta con personas útiles, que recuerda lo que importa para ti y actúa en consecuencia, sin pedir nada visible a cambio. Ese colega ha construido contigo una deuda psicológica que opera en el nivel más profundo de tu lealtad. Y cuando llegue el momento en que necesite algo de ti, no lo pedirá como favor, lo recibirá como consecuencia natural de lo que ha construido. La metáfora, la trampa más elegante no se ve. Se siente como un regalo. Ahora viene la advertencia que necesitas escuchar con la misma atención con la que has escuchado todo lo anterior, quizás más. Estas leyes no son para débiles, no porque sean difíciles de aprender en términos intelectuales. Son accesibles. Las acabas de entender. Son difíciles de operar desde un lugar psicológico que todavía está dominado por el miedo, la inseguridad y la necesidad de validación. Porque cuando eso ocurre, cuando intentas usar estas leyes desde ese lugar, se convierten en algo diferente, en su inverso, en un arma que se dobla hacia ti. El que usa el silencio estratégico desde el miedo al conflicto no proyecta poder, proyecta evasión. El que se retira estratégicamente pero lo hace porque tiene miedo de confrontar, no crea un vacío que el otro llena, crea una distancia que el otro lee como inseguridad. El que guarda información por paranoia no construye ventaja, construye aislamiento. El arma de doble filo no perdona la confusión entre estrategia y miedo. Y la diferencia entre ambos no siempre es obvia desde adentro. Es fácil convencerse de que estás siendo estratégico cuando en realidad estás huyendo. Es fácil llamar paciencia a lo que realmente es parálisis. Es fácil llamar silencio calculado a lo que es incapacidad de comunicarse. Las personas que aprenden estas leyes desde el miedo las usan para protegerse de conexiones reales, para mantener al otro a distancia porque la cercanía les aterra, para construir una imagen de poder que compense la fragilidad que sienten por dentro. Y ese edificio, construido sobre cimientos de miedo, se cae. Siempre. No de manera inmediata, pero se cae. La condición para que estas leyes funcionen de la manera que estás imaginando es una que no se menciona en los libros de estrategia. Debes operar desde un centro interno estable, desde un lugar en el que no necesites el resultado que persigues, desde una identidad que no dependa de la validación del otro para existir. Y aquí llegamos al giro que quizás no esperabas. Todo lo que has escuchado hasta este momento, cada ley, cada principio, cada mecánica de poder, descansa sobre una paradoja que Maquiavelo intuía, pero que no articuló completamente, porque era un estratega, no un filósofo del interior. El poder máximo no es el poder de controlar al otro, es el poder de no necesitar controlarlo. El desapego no es indiferencia, no es frialdad, no es desinterés. Es algo mucho más difícil y mucho más poderoso. Es la capacidad de querer algo, de trabajar hacia algo, de relacionarte plenamente con algo, sin que el resultado de ese proceso defina tu estado interno.
sin que la obtención o la pérdida de lo que persigues decida si estás bien o estás mal. Esta es la forma suprema de dominio, porque opera desde un nivel en el que ninguna de las tácticas del otro puede alcanzarte. El que intenta manipularte con la amenaza de retirar su afecto, necesita que tú temas esa pérdida. El que intenta desestabilizarte con la aprobación o la desaprobación, necesita que tú necesites su juicio. El que intenta controlarte con el miedo, necesita que tú tengas algo que perder que él pueda amenazar. Pero el que genuinamente no necesita el resultado, el que ha desapegado su identidad del éxito o el fracaso en cualquier arena específica, ese ser humano es psicológicamente invulnerable de una manera que ninguna táctica de poder convencional puede vulnerar, porque sus herramientas más poderosas operan sobre la necesidad. Y donde no hay necesidad, las herramientas no tienen asidero. Esto no significa no desear. Los maestros de esta filosofía desean profundamente, aman, ambicionan, construyen, persiguen, pero lo hacen con la libertad del que sabe que el proceso tiene valor independientemente del resultado. Y esa libertad, esa interna y real libertad, es la que proyecta hacia afuera como lo que todos los demás intentan imitar con técnicas que solo son sombras de lo real. Ahora entiendes la distinción más importante de todo lo que has escuchado. Hay dos tipos de personas que practican lo que podrías llamar poder psicológico: el actor y el maestro. Y la diferencia entre ellos no está en las técnicas que usan, está en de dónde vienen esas técnicas. El actor aprendió las leyes, las memorizó, las practica con la concentración del que recita un guión, y en situaciones controladas puede parecer convincente, pero el actor necesita el aplauso, necesita que la táctica funcione para confirmar que el poder que proyecta es real. Y cuando no funciona, cuando el otro no responde como esperaba, el actor se desmorona o escala. Dos respuestas que revelan exactamente lo que intentaba ocultar: que todo era performativo. El maestro no recita, encarna. Las leyes que conoce no son técnicas que aplica, son comprensiones que ha integrado en su manera de ver el mundo, de relacionarse, de tomar decisiones. No necesita recordar que debe guardar silencio. El silencio fluye naturalmente de su entendimiento de que hablar más no tiene sentido en ese momento. No necesita recordar que debe ser escaso. La escasez existe porque tiene una vida interna rica que no depende de la disponibilidad constante para los demás. El poder del maestro no es una máscara que se pone para salir al mundo, es una realidad interna que se filtra al exterior sin esfuerzo consciente. Y esa diferencia entre la máscara y la esencia es exactamente lo que los demás perciben sin saber articular por qué ese hombre, esa mujer, tiene algo que no pueden imitar aunque vean exactamente lo que hace. El poder como identidad no se construye en un día. No se construye leyendo libros, ni viendo videos, ni memorizando principios. Se construye en el espacio entre el estímulo y la respuesta, una y otra vez, hasta que el músculo del desapego se desarrolla lo suficiente como para sostener el peso de las situaciones que antes te habrían movido de tu centro. Se construye en las conversaciones donde elegiste no defenderte y observaste qué pasó. En las negociaciones donde te levantaste de la mesa sin saber si el otro llamaría. En los momentos donde la aprobación que habrías corrido a buscar
La dejaste pasar y continuaste. En cada uno de esos momentos, pequeños y frecuentemente invisibles para los demás, se va construyendo algo que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocen cuando está presente en una persona. Es la calidad del que no necesita que esta conversación termine de una manera específica para sentirse bien consigo mismo, del que puede perder sin que esa pérdida lo defina, del que puede ganar sin que esa victoria lo infle más allá de lo que es, del que vive en el centro de su propio peso gravitacional y hace que los demás orbiten a su alrededor, no por manipulación, sino por la atracción natural que genera alguien que sabe exactamente quién es. Y ahora, el final. No el cierre tranquilizador. El cierre que corresponde a todo lo que has escuchado. Imagina un tablero de ajedrez. No el tablero físico. El tablero real. El que opera en cada interacción humana. En cada sala donde dos personas negocian algo. En cada conversación donde el poder fluye de uno al otro sin que ninguno lo nombre. Cada movimiento tiene consecuencias que se extienden más allá de lo visible. Cada pieza que moves revela algo sobre cómo piensas. Cada pausa que tomas le dice al otro más de lo que cualquier palabra podría decir. La mayoría de las personas juega este juego reactivamente. Responde al último movimiento del otro sin ver el tablero completo, sin considerar cómo su respuesta configura las siguientes 5 jugadas, sin entender que la pieza que sacrifican hoy podría ser exactamente la que habrían necesitado en 3 movimientos. Los pocos que lo juegan diferente no necesariamente tienen más inteligencia, tienen más distancia. Ven el tablero desde un poco más arriba, desde el lugar donde la urgencia del momento no nubla la perspectiva del juego completo. Y ahora, la pregunta. No la que esperabas, no la que te deja bien parado. ¿En cuántas situaciones de tu vida estás siendo el actor que aplica técnicas que en el fondo sientes prestadas, en lugar del maestro que actúa desde un centro que genuinamente ha trabajado? ¿Cuántas veces usas el silencio como técnica y cuántas veces lo usas porque genuinamente no tienes nada que decir que valga más que el silencio? ¿Cuántas veces tu subestimación estratégica es en realidad el miedo a intentar y ser rechazado? No respondas ahora. Siéntate con esa pregunta, porque las respuestas fáciles y rápidas son exactamente las del ego que no quiere mirarse. Y si algo de lo que escuchaste hoy activó algo en ti, sea incomodidad, reconocimiento, o ese extraño alivio de escuchar en voz alta lo que siempre supiste, pero nadie se atrevió a decirte, entonces esta no fue una pérdida de tiempo. Fue el inicio de algo que todavía no tiene nombre en tu historia. Deja en los comentarios cuál de estas leyes ya estabas usando sin saber que tenía nombre y cuál te cuesta más encarnar, no para hablar, para ver con más claridad quién eres en el tablero real. Y si llegaste hasta aquí, sabes que el like no es un gesto de cortesía. Es la señal de que reconoces cuando algo vale tu atención. El tablero sigue ahí. La pregunta es si ahora lo ves diferente.